¿Has escuchado hablar del juicio de amparo? ¿Como contribuyente has sido víctima de las violaciones a tus derechos fundamentales? ¿Has sostenido controversias con alguna o varias autoridades fiscales? ¿Has agotado los medios de defensa disponibles ante la jurisdicción ordinaria? Si tu respuesta a alguna de esas preguntas anteriores fue sí, entonces quédate. Se abre la sesión. Bienvenido seas a La Voz del Jurista. Soy Gabriel Soto Rivera, alumno de la asignatura Derecho Procesal Fiscal de la Licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en la sesión de hoy hablaremos del juicio de amparo en materia fiscal. Para ello, y antes de profundizar en la materia, es indispensable destacar que el juicio de amparo, también denominado por la doctrina como juicio de garantías, es un medio de control constitucional de carácter extraordinario y del que conocerán determinadas autoridades jurisdiccionales del ámbito federal, y cuyo objetivo principal es proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas frente a normas, actos u omisiones emitidas y aplicadas por cualquier autoridad del país. Esto incluye a las normas, actos o omisiones de las autoridades fiscales. El juicio de amparo encuentra su fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo reglamentaria de este medio de defensa que consagra la Constitución Federal de la República. Aunado a lo antes mencionado, el juicio de amparo en materia fiscal permite prevenir y restaurar el orden constitucional ante aquellos actos de las autoridades fiscales que vulneran los derechos fundamentales de los contribuyentes. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Amparo, son partes en el juicio la quejosa, que es todo aquel contribuyente que considera que ciertos actos de la autoridad fiscal o jurisdiccional vulneran sus derechos humanos. Las autoridades responsables, que son todos aquellos órganos del Estado que dictan, ordenan, ejecutan o llevan a cabo actos en materia fiscal que generan o pueden generar afectaciones a los derechos humanos de los contribuyentes. El tercero interesado, que es toda aquella persona a quien incumbe que los efectos del acto fiscal reclamado persistan. Y el Ministerio Público, cuyo objeto es garantizar la legalidad y el debido proceso, protegiendo el interés público y el orden social, así como el irrestricto respecto a los derechos humanos. De igual forma, y de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente, existen dos vías distintas para su tramitación, a saber, la vía indirecta, también denominada por la doctrina como vía instancial, regulada por los artículos 107 a 169 de la Ley de Amparo. En materia fiscal y en términos generales, habrán de combatirse por esta vía aquellas leyes que por su sola expedición causen perjuicio al particular, aquellos actos de la autoridad fiscal que impliquen violación directa de garantías o aquellos actos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa distintos a una sentencia definitiva. El juicio de amparo en esta vía procesal se tramitará y substanciará por un juzgado de distrito y, de ser necesario, sus actuaciones se someterán al examen de un tribunal colegiado de circuito. Y la vía directa, también denominada por la doctrina como uninstancial, regulada por los numerales 170 a 191 del citado ordenamiento legal. En el ámbito fiscal proceden en vía directa la revisión de la legalidad y constitucionalidad de las sentencias definitivas emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El juicio de amparo en esta vía procesal se substanciará por un tribunal colegiado de circuito y, de manera excepcional y siempre que revista cuestiones de constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión regulado por los artículos 81 a 96 de la Ley de Amparo. Sumado al anterior, ambas vías se diferencian por el procedimiento a seguir para su tramitación y desahogo, por lo que analizaremos someramente las diferencias entre ambos procedimientos. Para la vía indirecta se contará con un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que se notificó el acto reclamado o en que la quejosa se ostenta sabedora del mismo para la presentación de la demanda. Se contará con 5 días hábiles para la substanciación de las prevenciones hechas por el órgano jurisdiccional. De no haber sido prevenida la demanda, esta se admitirá y se correrá traslado a la autoridad responsable para que en un plazo de 15 días hábiles rinda informe justificado, prorrogable hasta por 10 días, salvo las excepciones previstas por los artículos 117 y 118 de la Ley de Amparo. 30 días hábiles posteriores a la admisión de la demanda se celebrará la audiencia constitucional, habiéndose ofrecido las pruebas respectivas 5 días hábiles previos a la celebración de dicha audiencia.
De ser viable, se pronunciará sentencia en la audiencia o posteriormente a ella, de así requerirlo, el órgano jurisdiccional. Para la vía directa, esta se tramitará ante la autoridad responsable. Se contará con los mismos plazos que en la vía indirecta respecto de la etapa postulatoria. Al turnarse al Tribunal Colegiado de Circuito, su presidente contará con 3 días hábiles para admitir, prevenir o desechar la demanda. De admitirse o de prevenirse y substanciarse la demanda, las partes contarán con un plazo de 15 días hábiles para formular alegatos. Acto posterior, el Ministerio Público contará con 10 días hábiles para formular pedimentos. Transcurrido el plazo y en un tiempo no mayor a 3 días hábiles, el magistrado presidente turnará el expediente para formular proyecto de resolución, el cual deberá resolverse en un máximo de 90 días hábiles. Es importante destacar que, en ambas vías, una sentencia de amparo podrá conceder el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado, ya sea lisa y llanamente o para efectos. Negar el amparo, subsistiendo el acto reclamado al no demostrarse su inconstitucionalidad. O sobreseer el juicio al advertir la actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento. Entonces, y para la tramitación de un juicio de amparo en materia fiscal, es importante seguir estos 3 consejos básicos. Primero, identifica plenamente el acto que habrás de combatir y la autoridad responsable de su emisión, pues esto determina la vía y el procedimiento aplicable para la substanciación y resolución del juicio. Segundo, en términos del numeral 135 de la Ley de Amparo, al promover la demanda, solicita la suspensión del acto reclamado, medida cautelar que conserva la materia del amparo, al impedir que el acto de autoridad impugnado se ejecute o produzca sus efectos o consecuencias en detrimento de la quejosa, mientras se resuelve el juicio de garantías. La suspensión podrá concederse discrecionalmente y surtirá efecto si y solo si se han constituido o se constituyen la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Tercero, recuerda que aun así se ha negado en un primer momento el amparo y protección de la justicia federal, existen recursos instituidos en la Ley de Amparo que habrán de permitir a las partes plantear argumentos de defensa en contra de las decisiones y actos que la autoridad judicial haya adoptado a lo largo del juicio. Estos son el recurso de queja, el recurso de reclamación y el recurso de revisión. Por último, aunque no menos importante, la trascendencia del juicio de garantías en materia fiscal radica en sus efectos, puesto que, al aducirse y probarse violaciones a los derechos fundamentales y principios constitucionales de los que goza todo mexicano, este mecanismo de control constitucional habrá de lograr su restablecimiento y posterior prevalencia, evitando daños irreparables en el patrimonio de los contribuyentes. Acto previo a levantar la sesión, agradezco tu interés y atención. Honeste vivere, alterum non ledere, sum cuique tribuere. Esto es La Voz del Jurista. Se levanta la sesión.